Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta charla sobre historia. Esta vez con un invitado especial, con Luis Carlos Villanueva, quien es egresado, bueno, es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues bueno, antes de darle la palabra, pues Luis, te quiero agradecer que estés con nosotros. Te agradezco en nombre del programa Pilares y en nombre del gobierno de la Ciudad de México que permite la realización de este tipo de espacios. Luis, bienvenido. Te doy la palabra. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, yo soy Luis Carlos Villanueva, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la licenciatura de Historia. Y bueno, no hay mucho que decir en mi semblanza además de eso. Y que soy ayudante de el profesor Ricardo Ledesma Alonso en la materia de Historiografía General 3 y 4 que se imparte en el Colegio de Historia de la misma facultad. Eh, bueno, voy a poner mi pantalla, voy a presentar mi pantalla para que podamos ver la presentación que preparé. Esperen un momento. Todo tranquilo. Ahí va. Dice que no tengo permiso para compartir ¿Qué navegador estás ocupando? eh, Firefox. Luego así pasa con Firefox. No sé por qué intenta con Chrome, porque con Firefox luego así pasa. Vale, me voy a meter con Chrome. Bueno, pues mientras tanto, quiero agradecerles a todos los que nos están acompañando. Ahorita que se resuelvan estos pequeñas fallas técnicas, pues damos inicio. Y pues les recuerdo que estas charlas se realizan una vez a la semana. Anteriormente eran dos, pero ahorita es una por semana. Y el mes que viene vamos a tener una edición especial sobre charlas de alusión a culturas prehispánicas. Por si conocen a alguien que les interese participar o bien como asistentes, pues son más que bienvenidos. Ya saben, me pueden contactar por correo electrónico o por Facebook. Creo que varios de los que aquí están sí los ubico, al menos de vista. Y pues bueno, yo estoy abierto a prestar el espacio para quien lo necesite. Bueno, creo que Luis ya pudo compartir. Sí, ya, sí era el navegador. Sí, así pasa. Ahí ya pueden ver Sí, sí, ya la están. presentación. Bueno, ahora sí, comenzamos. Mi presentación es sobre la relación entre, como dice el título, entre historia y moral en el siglo XX. Ahora bien, hay que matizar este título porque eh, puede dar lugar a muchas dudas. Me refiero a la relación que los historiadores y los filósofos de la historia a lo largo del siglo XX concibieron que existía entre la profesión que conocemos como historia o historiografía y la moral. Es decir, cómo es que la práctica de los historiadores, de la investigación histórica y la producción de textos históricos u otro tipo de materiales se relacionan la, con decisiones morales que las personas tomamos todos los días. Entonces quisiera comenzar esta explicación de cómo es que los historiadores y filósofos de la historia han concebido esta relación con dos personajes que los historiadores conocen muy bien,
que son Marc Bloch y Lucien Febvre. Estas dos personas son responsables, entre muchas otras, de crear una historiografía en los años 20 y 30 del siglo XX que se asumía científica. La historiografía francesa de finales del siglo XIX y la alemana también habían caído en una forma de producir historiografía que le llamamos historicismo. Y el historicismo lo que proponía es que la historia en realidad era una disciplina separada de la ciencia, que tenía sus propios métodos de investigación, sus propias formas de entender la realidad humana y no necesitaba de los métodos de la ciencia para lograr eso, sino que se apoyaba en métodos como la empatía, la interpretación de los textos e incluso ciertos aspectos, se interesaba por ciertos aspectos de la psicología de las personas, porque entendían que las personas históricas, o sea, las personas que vivieron en el pasado, eran conscientes de sus acciones y todos los vestigios que tenemos sobre ellos reflejan de alguna forma esa conciencia de sus acciones. Entonces, al penetrar por medio de la simpatía o de la psicología en la mente de estas personas, supuestamente se podrían entender sus intenciones y así explicar la historia. Ahora bien, a finales del siglo XIX fue fortaleciéndose también una rama alternativa al historicismo, que es la historia económica o social o socioeconómica, que sí pretendía adoptar métodos científicos para entender la realidad. Este tipo de historia no pensaba que la realidad humana estuviera separada de todo el mundo, sino que la realidad humana es parte de la naturaleza, es parte del mundo, y entonces se puede comprender con los mismos métodos que la ciencia ha intentado comprender otras partes del mundo y con mucho éxito. Es así que esta historia socioeconómica, aunque muy torpe a finales del siglo XIX, comenzó a utilizar métodos estadísticos, a concebir la historia ya no como las intenciones de las personas y sus explicaciones entonces ya no tendrían que ver con esas intenciones, sino con series de hechos, series de datos que pueden dar cuenta de cambios de larga duración en el tiempo. Entonces, Marc Bloch y Lucien Febvre son uno de estos historiadores que cambiaron drásticamente en el mundo académico la forma en la que se hacía historia. Porque si bien esa historia sí existía en el siglo XIX, la historia científica o con pretensiones científicas, no era ampliamente aceptada en las universidades y en las instituciones de enseñanza e investigación histórica. Fue hasta que estas personas comenzaron con su revista denominada Anales, es que podemos ver cómo irrumpe este tipo de historia científica en la Academia Francesa. Y esta historia va a tener un éxito bastante pronunciado a mediados del siglo XX con su campeón, que es otro historiador llamado Fernand Braudel, que se le considera el máximo exponente de este tipo de historia científica por su uso de estadísticas, de datos y la propuesta de que la historia en realidad se podía ver por bloques gigantescos y no necesitábamos bloques gigantescos a través del tiempo, no necesitábamos ni comprender a las personas, ni comprender sus intenciones para explicar los grandes hechos que pareciera que no tenía nada que ver con las personas individuales, ni con sus intenciones, ni con sus pretensiones, ni con su vida, lo cual fue muy... a muchos en Estados Unidos, por ejemplo, les escandalizó esta propuesta porque parecía muy determinante, o determinista más bien. Ahora bien, ya que este es el tipo de historiografía que dominó al menos durante la primera mitad del siglo XX, hay que examinar qué es lo que estas personas pensaban que era la relación entre la producción historiográfica, la investigación de temas históricos y la moral. Antes de eso quisiera recordar o definir a la moral simplemente como aquellas decisiones que las personas toman, que pueden ser buenas o malas en relación con su convivencia con otras personas. Es una definición muy sencilla, muy general, muy práctica.
Entonces, teniendo en mente eso, ¿cuál es esta relación? Bueno, Mark Bloch eh, escribió en un texto teórico llamado Apología para la Historia o el oficio del historiador, en el que dice que los historiadores no deberían preocuparse por hacer juicios o evaluaciones morales sobre el pasado porque no tiene ningún sentido, ya que la historia, según estas personas, era una actividad científica. Entonces la única relación entre la historia y la moral es que el historiador debe abstenerse de hacer juicios morales. Es decir, no tiene ningún sentido decir que alguna matanza en la Edad Media estuvo mal, porque esa matanza ya ocurrió. Y según Bloch, solo dices lo que está bien o lo que está mal cuando las cosas van a ocurrir, o para advertir a una persona que no vuelva a hacer lo mismo. Pero ya no le puedes advertir a Carlomagno que no haga una matanza en Europa Central, porque eso fue hace más de 500 años, hace 1200 años en realidad. Entonces, la historia científica lo que dice es: nosotros no somos jueces, los historiadores no son jueces. Lo único que tienen que hacer es explicar los hechos tal y como ocurrieron. Y esa es la única relación que podría existir entre la historia y la moral. Esta concepción fue muy popular. Hay muchos otros historiadores y filósofos de la historia que compartieron esta perspectiva, pero eh, tras los hechos de la primera mitad del siglo XX, específicamente la Segunda Guerra Mundial, se empezó a revalorar esta concepción, podríamos llamar neutral, o que se abstiene de relacionar de alguna forma activa la historia y la moral. Bueno, esta es una imagen que me ayuda a... Es una pintura de Sophie Tauber, constructivista, que me ayuda a representar en los años 20, pues cuál era digamos, las ideas populares en la sociedad europea académica. Esta pintura también se presume científica, eh, también se presume técnica, y eso es lo que quiere representar. Ahora bien, como dije, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos filósofos de la historia e historiadores se comenzaron a preguntar si realmente la historia simplemente lo único que puede hacer es abstenerse de hacer juicios morales, de decir si estuvo bien o mal alguna acción del pasado. Esta filósofa mexicana llamada Paula Gómez Alonso hizo un libro que, como pueden ver en la portada, se tituló Filosofía de la Historia y Ética. En este libro ocurre algo muy interesante porque es un libro de filosofía de la historia. Y a pesar de que es un libro bastante oscuro porque no vuelve a aparecer citado en ningún trabajo de filosofía de la historia importante a lo largo en el siglo XX, aún así me parece que tiene un valor muy importante en tanto que rescata una forma de pensar decimonónica que se opone a la historiografía científica. Y es una forma de pensar que se le denomina filosofía de la historia especulativa. Esta filosofía lo que propone es ver el conjunto de la historia como una especie de forma de ver el destino de la humanidad. Es decir, a través de la historia es posible observar cuál es la verdadera naturaleza humana y hacia dónde se va a dirigir la humanidad. Es una historia que abarca el pasado, el presente y el futuro. Entonces, lo que quiere hacer Gómez Alonso en este texto es ver cómo se puede relacionar bueno, en este caso la ética y la historia. Aquí hay que diferenciar entre ética y moral, en que ética es el estudio de la moral. Es decir, la ética es esta disciplina que se encarga de estudiar problemas morales.
lo que propone Gómez Alonso, que rescata mucho de la vieja filosofía de la historia especulativa del siglo XIX, como la de Hegel, Auguste Comte o Marx, es que si observamos la historia desde una perspectiva filosófica, podremos encontrar cuál es la verdadera naturaleza o cuál es la verdadera esencia del ser humano, y así podemos entender cuál es su destino y cómo debe comportarse. Entonces, Gómez Alonso propone crear, ya que los valores, ni los valores cristianos ni los valores, entre comillas, capitalistas, lograron prevenir a la humanidad de un evento como fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, lo que hay que hacer es examinar la historia, entender cuál es la verdadera esencia, cuál es el destino del ser humano, y así, con base en ese destino, una vez que se descubra ese supuesto destino o esa naturaleza esencial, entonces el filósofo lo que podrá hacer es definir cuáles son las pautas morales que deben seguir las personas para que no vuelvan a ocurrir esta clase de hechos. Como pueden ver, el debate cambió drásticamente de si es pertinente o no hacer juicios morales sobre acciones en el pasado a si la historia nos sirve para guiar nuestra vida moral. Gómez Alonso pensaba que sí nos sirve el estudio de la historia, y eso la liga, como dije antes, con historiadores como Hegel, bueno, con filósofos de la historia como Hegel, Comte o Marx, porque ellos pretendieron hacer de cierta forma algo muy parecido. Ellos también tenían esta concepción total de la historia. Ellos también podían ver el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y entonces, como ellos ya entendían cuál era, Marx le llamó las leyes, Comte también le llamó leyes eh, de la historia, Hegel le llamó espíritu absoluto, cuál es el espíritu de la humanidad, cuál es el punto de la humanidad. Entonces así puedes saber el futuro, puedes saber cómo es que la humanidad debe comportarse, porque debe obedecer a su propia naturaleza. Como pueden ver, esto no, eh, digamos, pues no casa con una historiografía científica, que lo único que quiere hacer es explicar las cosas tal y como ocurrieron, eh, y crear digamos, series estadísticas, series de datos para analizarlos. Y sí, tal vez encontrar algunas leyes sociales, pero no con pretensiones de describir el futuro ni de descubrir la verdadera esencia o el destino trascendental de la humanidad. En eso son bastante diferentes estas dos posturas. Ahora bien, en los años 70 y bueno, desde antes, desde los años 60 del siglo XX, en Estados Unidos surgió lo que llamamos ahora la nueva izquierda o la contracultura. En el ámbito de la historia, Hayden White fue uno de los primeros, bueno, fue una de estas personas que se identificaban con esta, eh, digamos, con esta corriente de pensamiento de izquierda que cuestionaba los valores culturales de la sociedad occidental, que se veían como hipócritas, inútiles para llevar una vida realmente eh, valiosa. Tenemos que Francia sigue, para estos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia sigue teniendo colonias en África, Inglaterra también, ya está, ya se ha puesto en evidencia los peligros de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. eh, Me parece que ya está a lo largo de los años 60 ya se está desarrollando. Entonces, la contracultura lo que hace es criticar los viejos valores de la cultura occidental que siguen permitiendo que ocurran las guerras, que ocurre.
colonialismo. Hayden White, que se identifica con esta forma de pensar, en la historiografía se da cuenta de cosas muy interesantes, y una de ellas, la más importante, se da cuenta que tanto la filosofía especulativa de la historia, como la que acabamos de ver con Gómez Alonso, como la historiografía con pretensiones científicas, en realidad no permiten del todo una relación estrecha. Bueno, claramente la historiografía científica no permite una relación entre historia y moral, y la filosofía de la historia permite una relación muy particular entre historia y moral. Pero Hayden White rechaza las dos porque él propone que a partir del siglo XIX, con la profesionalización de la historiografía, lo que los historiadores hicieron fue comenzar a pensar que el pasado, de alguna forma, era estudiar el pasado. La historia profesional lo que se propuso hacer es estudiar el pasado para entender cómo es el presente. Pero Hayden White dice, es que así no es como funcionaba la historia antes de que se profesionalizara. La historia antes de que se profesionalizara, a finales del siglo XIX, hacía algo que a nosotros nos parecería muy extraño, que es que veía el pasado en función de un futuro deseable. Y ya que la historia profesional lo que hizo fue rechazar ver ese futuro deseable, lo que hizo fue simplemente justificar el presente, ya que el presente es resultado de todo lo que ha sucedido en el pasado. Lo único que hay que hacer es explicar el pasado, eh, de tal forma que solo muestres las cosas como realmente ocurrieron, que es como la historia científica quiere mostrar las cosas. Pero White critica eso porque entonces estás excluyendo una forma de hacer historia que en realidad tiene su eh, sentido si se examina el pasado en función de un futuro deseable. Ahora bien, Hayden White dice que algunos historiadores a lo largo del siglo XIX sí estudiaron el pasado en función de un futuro deseable. Por ejemplo, Michelet, eh, Tocqueville, hacían historia, pero no pensando explicar lo que realmente ocurrió. No les importaba ver cómo el pasado constituía el presente. Lo que les importaba ver es cómo cierta perspectiva del pasado nos podía sugerir un futuro deseable, o como dice White, una utopía. Y eso es lo que él va a valorar. Y es por eso que él va a rechazar tanto la filosofía científica como la filosofía especulativa de la historia. La historiografía científica la rechaza porque es por excelencia el tipo de historia que simplemente se va a encargar de justificar el presente y de cortar cualquier visión al futuro, cualquier propuesta utópica. Mientras que la filosofía especulativa de la historia, a pesar de que sí, como vimos con Gómez Alonso, pretende extenderse hacia el futuro, pretende dilucidar cuál es el sentido de la humanidad, excluye a otras formas de ver la historia. Es decir, ambas formas, la científica y la especulativa, son realistas en el sentido en el que quieren mostrar la realidad tal y como ellos creen que es. Es decir, que son historias que no piensan que la historiografía es un ejercicio más bien creativo, según piensa White. White piensa que la historia es un ejercicio creativo en el que simplemente se presentan perspectivas distintas que ofrecen un futuro distinto. Pero la historiografía realista, precisamente porque se asume realista, no acepta que la historia puede ser simplemente una perspectiva de ver las cosas y no la realidad. White va a ser muy criticado por eso, pero es innegable que la filosofía del siglo XIX sí se comporta así. Mucha de la filosofía del siglo XIX, digo, de la historiografía del siglo XIX, está consciente de que la historia es solo una perspectiva para ver el pasado, que al mismo tiempo ayuda a sugerir un futuro utópico. Es decir,
Si, por ejemplo, encontramos valores rescatables en la Revolución Francesa, entonces queremos que el futuro se parezca a, eh, o herede ciertos aspectos de la Revolución Francesa. Pero si adoptamos una postura realista, entonces lo único que podemos hacer con la Revolución Francesa es observarla y pensar que la perspectiva que adoptamos es la única existente. Hasta aquí todo bien. Me he ido un poco rápido con estos temas. Todo bien. No sé si, bueno, tenemos aquí un comentario, una pregunta. No sé si la quieres revisar de una vez o nos esperamos al final de tu presentación. Eh, pues creo que valdría la pena leerla de una vez. Ok, es aquí de Tulio Enríquez. Dice, y justo Paula Alonso se basa en Comte para hacer su filosofía, ¿o no? Esa es la Ah, pregunta. eh, la verdad no estoy seguro que se base en Comte o ni siquiera en algún filósofo, uno de los grandes filósofos de la historia, porque parece que fue muy original y eso es uno de los aspectos más interesantes de su filosofía y también por eso la puse, porque es muy original. Ella misma llegó a las mismas conclusiones que los grandes filósofos de la historia. Eh, pero no, porque a pesar de que ya para ese punto son los años 50 en el que escribe su filosofía y ética, filosofía de la historia y ética, ya para ese punto eh, toda historiografía decía que era científica y también por eso Gómez Alonso decía que su propia filosofía era científica, pero en realidad no era científica en el mismo sentido que la filosofía, digo, que la concepción de la historia de Bloch o de Lucien Febvre, que sí pretendían que fuera científica, como en las ciencias naturales. En ese sentido, a pesar de que Gómez Alonso sí pretende desentrañar lo que podrían ser como las leyes del desarrollo, las leyes de la humanidad, no lo hace pensando en métodos científicos para eso, sino en los métodos filosóficos, hermenéuticos, de la comprensión, eh, la interpretación de los hechos. Entonces, en ese sentido es diferente. Usan el mismo vocabulario de que hay que encontrar las leyes, pero no es, eh, es un vocabulario bastante flexible. ¿Tienen Per- alguna otra pregunta o por ahora todo va bien? Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo antes de continuar? Aquí tenemos comentario de Tulio Enríquez. Nos dice, fue alumna de Antonio Caso y según recuerdo retoma de él el objetivo de buscar la ética del ser humano en la historia. Ah, vaya. Eh, sí, probablemente, digo, más bien, evidentemente tiene una formación filosófica, conoció a Antonio Caso. De cualquier forma, su trabajo, aunque sí pertenece a este conjunto, gran conjunto de filosofía de este tipo, es un trabajo bastante original por motivos que, eh, bueno, no me parecieron relevantes para esta plática, pero digamos que muchas de las propuestas de Hayden White sobre cómo analizar los textos, por ejemplo, las propone ya Gómez Alonso, pero ese es un tema diferente. Bueno, para resumir esta primera parte, tenemos entonces que eh, primero, la primera forma que tenemos de relacionar historia o producción historiográfica con ética es que simplemente los historiadores deben abstenerse de hacer juicios de valor sobre hechos que ocurrieron en el pasado. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido y las personas que los hicieron simplemente ya no están vivas, entonces no pueden corregir sus actos. La segunda postura es una postura que rescata ciertos valores decimonónicos, que ve en los métodos de la filosofía de la historia la guía para crear un nuevo sistema moral, una nueva ética. Es decir, una nueva forma de aproximarse a la moral y de proponer cómo es que las personas deberían comportarse.
Después, la tercera postura que vimos fue una que criticaba las dos posturas anteriores, porque considera que simplemente ese tipo de historiografía no está capacitada para decir nada sobre la relación entre historia y moral por su actitud realista, por la actitud de asumir, primero, de no darse cuenta, como White propone, que la misma historia simplemente son propuestas de cómo ver el mundo. Y segundo, porque son formas de concebir la historia que no se dan cuenta de eso y que asumen que su forma de ver el mundo es la única que podemos llamar real. Ahora bien, a partir de esto, Hayden White tiene una propuesta muy original que la va a representar en uno de sus libros más famosos, que se llama Metahistoria. Y en ese libro lo que propone es lo siguiente: la forma en la que las personas ven el mundo y por lo tanto ven cómo es que se deberían comportar en ese mundo es simplemente un estado mental. Es decir, la percepción del mundo es un estado mental que además es precognitivo o preconceptual. O sea que simplemente es, digamos, una forma de sentir, una forma de pensar que no tiene relación en un principio con la experiencia. A partir de esa forma de ver el mundo es que los historiadores van a concebir qué elementos de la realidad son importantes, cómo es que esos elementos están relacionados entre sí y cómo van a representar los hechos históricos. Entonces, para Hayden White, la ética es simplemente esa perspectiva. White, aquí cabe decirlo, separa ética y moral. Yo había dicho antes que la ética es esta disciplina que se encarga de estudiar la vida moral, que es los problemas o las cuestiones que surgen al preguntarnos cómo deberíamos interactuar con otras personas. Para Hayden White las cosas son diferentes. Él concebía que la ética era más bien esa forma de ver el mundo, pero además una forma de ver el mundo que también indica cómo deberían ser las cosas. Es decir, no solo basta con tener cierta percepción del mundo, sino que ello lleva implicado una forma en la que las cosas más bien deberían ser. Para White esa es la ética. Y por lo tanto también se extiende hacia el pasado. Es la forma en que el pasado es una forma de concebir el pasado y al mismo tiempo una forma de concebir cómo pudo haber sido ese pasado diferente. Ahí se expresa el valor utópico que White defiende. Y para White, por otro lado, la moral es simplemente un conjunto de dogmas preconcebidos que le dicen a las personas qué es lo que deben o qué es lo que no deben hacer. Ahora bien, entonces dice White, ya que los historiadores basan su concepción de la historia en esta especie de estado mental precognitivo, es que forzosamente la historia entonces va a ser simplemente una perspectiva, va a ser una forma de ver la realidad, pero al mismo tiempo va a ser una forma de ver cómo es que esa realidad podría ser. Por eso dice White que los viejos historiadores lo que hacían era ver el pasado en función de un futuro deseado, en función de cómo deberían ser las cosas, por su percepción preconceptual, precognitiva del mundo. Y entonces se entiende mucho más claramente por qué critica a la historiografía realista, porque la historiografía realista lo que hace, según White, es renunciar a pensar que se trata simplemente la historia de una concepción de ver el mundo y de una propuesta alternativa. La historiografía científica dice, no, de eso no se trata la historia se trata simplemente de ver qué fue lo que realmente ocurrió, por qué el presente es como es, y ya.
Eh, los argumentos de Hayden White son muy interesantes, son muy creativos, pero van a ser muy criticados porque es verdad que hay algo que no funciona, que es la presuposición de que todas las personas realmente conciben el mundo de esa forma. Es decir, la presuposición de que es verdad que todas y cada una de las personas y de los historiadores tienen en su mente una especie de preconcepción del mundo y su ejercicio historiográfico es simplemente una narrativa que presenta esa concepción del mundo y una concepción del mundo a futuro, de cómo debería ser. Entonces, bueno, ahí puse esa imagen para representar a los historiadores eh, viendo el futuro. Me pareció una imagen muy entretenida. Me gusta ese esqueleto. Eh, sí, básicamente por eso dice Hayden White que los historiadores científicos y personas como Gómez Alonso simplemente perdieron la autoridad de hablar sobre ética porque ellos ya renunciaron a esa forma de ver el mundo, ya renunciaron a esa actitud utópica, a esa actitud de presentar las cosas como son y al mismo tiempo de sugerir cómo podrían ser. Ahora bien, este historiador llamado Anthony Dirk Moses, un historiador australiano, eh, ha sido uno de los que mejor han criticado las ideas de Hayden White. Como ya dije antes, en este tema de la relación entre ética y moral, digo, entre historia y moral, perdón, hay muchísimos autores, hay muchísimas posturas, pero estoy presentando 4 de las más relevantes y de las que me parece que introducen mejor el tema. Entonces, bueno, Dirk Moses es uno de los historiadores que criticaron a White y no por sus ideas en general. Es decir, Moses está de acuerdo con White en el que a veces la historiografía y los maestros de la historiografía decimonónica lo que hicieron fue efectivamente hacer historia, pero pensando en cómo les gustaría que fuera el futuro. Es decir, adoptando simplemente una perspectiva de los hechos. Lo que critica Moses de White es sus valores utópicos, porque piensa que si alguien entonces adopta la postura de White, si alguien la adopta como cierto y dice, está bien, vamos a pensar qué futuro nos gustaría vivir y entonces vamos a ver la historia pensando en ese futuro y vamos a verla con esa perspectiva. Vamos a hacer una narración que justifique nuestros actos hacia futuro. Y Moses pensaba que esto era muy peligroso porque entonces ciertas ideologías nacionalistas, por ejemplo, podían justificarse teóricamente con Hayden White diciendo, bueno, este señor ya claramente ha explicado cómo es que funciona la historiografía, cuáles son las funciones de la historiografía, entonces nosotros lo vamos a asumir y simplemente vamos a hacer una investigación histórica para justificar nuestras acciones a futuro. Lo que Moses propone es entonces que los historiadores deben renunciar a concebir que la historia es simplemente una proyección de nuestros deseos a futuro. Moses propone que en realidad la relación entre moral y historia no es un no es una condición a priori, como lo piensa White, no es una condición previa al estudio de la historia, sino que es el resultado de una actitud muy diferente al hacer una investigación histórica, es el resultado de más bien tomar una actitud de conciliación, de pensar, de acuerdo, hay muchas concepciones del mundo, hay muchas formas de ver los hechos históricos, pero no debemos simplemente por eso defender nuestra propia forma de ver los hechos históricos. Lo que debemos hacer es intentar conciliar nuestra propia perspectiva con la perspectiva de otras personas, de otros grupos,
que tienen claramente otros intereses, y así es como lograremos crear una historia más o menos objetiva, que no beneficie a ningún grupo o a otro, y que simplemente pueda decir las cosas como realmente fueron en la medida de lo posible, sin dejarse llevar por aspiraciones utópicas. Entonces, mientras que para Hayden White la ética es una forma de ver el mundo previa a la investigación histórica y que va a guiar la investigación histórica, para Dirk Moses la relación es diferente. La relación entre historia y moral es simplemente el resultado de adoptar una actitud conciliadora en el que se reconozcan las diferentes perspectivas de las personas. Esa misma actitud conciliadora también se fue popularizando en la cultura política uh, en el último tercio del siglo XX. Aquí tenemos una imagen muy famosa de Willy Brandt, el canciller de Alemania, elegido en 1969, que en una visita a Polonia, fue al monumento que se hizo a las víctimas del levantamiento del gueto de Varsovia en el 42 y 43, y Willy Brandt pues llevó unas flores al monumento y según cuenta, en un gesto simplemente pues no muy pensado, intuitivo, se arrodilló frente al memorial de las víctimas. Entonces es este gesto de conciliación del que habla Dirk Moses. De esto es de lo que se trata la historia, la relación entre la historia y la moral para él. La historia simplemente se trata de reconocer que las otras personas tuvieron una experiencia diferente, que hay experiencias históricas diferentes y que hay diferentes formas de ver la historia, en este caso de los alemanes y de los polacos. Y entonces, lo único que puede hacer es reconocer esa diferencia, respetarla e intentar llegar a un punto común, a una conciliación de perspectivas, que es lo que esta imagen de Willy Brandt representa. A su vez, Moses defiende que esta es la relación necesaria que debe existir entre la historia y la moral, porque así se pueden evitar alimentar conflictos que ya para finales del siglo XIX son, perdón, para finales del siglo XX, pues son ascendentes, es decir, durante toda la Guerra Fría hubo muchos conflictos bélicos en todo el mundo, pero cierta percepción en la vida intelectual y política consideraba que una vez que se destruyera el bloque soviético en la década de los 90, simplemente acabarían las guerras, ya habría una hegemonía mundial, ya habría cierta paz, pero no es así. Aquí vemos una imagen de una casa bombardeada tras el asedio de la ciudad de Sarajevo en el contexto de las guerras, de la guerra entre Bosnia y Serbia entre 1992 y 95, me parece. Entonces, este, por ejemplo, fue considerado el primer genocidio en Europa después del Holocausto. Y esta es la clase de hechos que Moses pretende evitar al concebir la historia y la moral como el resultado de una actitud conciliadora y no como, según él dice, Hayden White propone, como la defensa de nuestra propia visión utópica del mundo. Ahora bien, como pueden ver, el debate entre cuál es la relación entre la historia y la moral fue cambiando drásticamente a lo largo del siglo XX. Primero, el punto era simplemente sobre juicios morales, sobre la pertinencia de hacer o no hacer juicios morales sobre hechos en el pasado. Después, el debate se deslizó hacia otro aspecto diferente. Fue ampliándose para relacionarse con los fundamentos de la producción historiográfica, con las condiciones de producción de la historia
y con las mismas funciones que podría tener la historiografía. Es decir, ya no importa tanto si en un libro de historia se hacen o no se hacen juicios de valor, lo que importa es si una narración o un trabajo histórico completo, si una investigación en su conjunto nos puede decir algo sobre cómo debemos comportarnos, sobre cómo debemos ver la historia. Entonces, como pueden ver, el debate pasó de aspectos muy específicos de la moral, que es la realización de juicios, de encomiar o reprobar alguna acción, y se desplazó hacia los fundamentos teóricos de la historiografía, hacia las preguntas sobre si la historiografía es esencialmente una actividad moral, como White pensaba que lo era, o más bien en su caso ética, o si más bien es una especie de consecuencia de de adoptar ciertos valores epistémicos y metodológicos como lo piensa Dirk Moses. Entonces es un debate bastante interesante. Hay muchos más argumentos que los que he presentado de forma francamente sencilla, o eso espero. Y a mí me parece que el debate aún está muy lejos de concluirse, porque muchos de los historiadores ya presuponen eh, qué es un juicio moral, qué es lo que deben entender por moral. Y a pesar de que yo dije al principio una definición bastante sencilla, aún así hay ciertos aspectos que los historiadores y los filósofos de la historia que se han introducido en este debate simplemente no pueden responder porque han presupuesto, digamos, ya tienen una noción hecha de cuál es, cómo se hace un juicio moral, cómo no se hace un juicio moral, cuál es la función de la moral, etcétera. Como vimos, Hayden White tiene una definición muy particular de ética y de moral que le permite teorizar y hacer todas sus propuestas de la forma en que las hace. Pero yo creo que debemos examinar los presupuestos de los mismos historiadores, como lo he hecho con White, para entender hacia cuál es su argumento. Así que esta es una investigación que sigue en curso. Esta es una parte muy pequeña de mi propia tesis de licenciatura y espero que les haya parecido interesante y ilustrativo. Si tienen dudas, pues pueden expresarlas por el chat o pueden decírmelas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Vamos a abrir entonces la sección de preguntas. Creo que en general el ejercicio fue bastante bueno. Creo que de por sí trabajar historiografía de forma sencilla, pues no es algo que se pueda hacer con tanta facilidad, porque son temas muy rígidos, muy teóricos, incluso si así lo queremos ver. Sin embargo, tú pudiste aplicar o aterrizarlo bien en un lenguaje sencillo, algo que agradezco bastante. Yo en lo personal tengo pues algunas preguntas, pero vamos a esperar primero a que el público se manifieste. Vamos a ver si alguien gusta participar, ya sea escribiendo la pregunta en el chat o su comentario, claro está, o pidiendo la palabra y yo les voy asignando el turno. En su dispositivo está la opción de levantar la mano para que vamos a ver quién se interesa entonces en participar. A ver. Mm, mm. Tenemos un comentario de Tulio Enríquez para que lo revises, Luis. Sí, gracias. Gracias, Tulio. Espero que haya sido suficientemente claro. Como pueden ver, es un poco complicado a veces porque hay varias cosas que explicar, pero espero haber dado una visión más o menos clara, sencilla del panorama. Yo creo que sí. Bueno,
en lo que alguien se anima, pues voy a plantearte una de las preguntas que tengo. Em, respecto, bueno, siempre está esta idea de hacer una historia o que el historiador debe de ser, bueno, debe hacer un análisis objetivo, ¿no? Es de ser imparcial y demás. Mucho se dice que no existe la objetividad como tal en la historia, que es como los Reyes Magos, ¿no? Son cosas que muchas veces se dicen. Pero, ¿cómo podrías tú, Luis, diferenciar o cómo distanciarías el ser objetivo al analizar la historia y, por ejemplo, ocupar la historia para sensibilizar a la sociedad en la actualidad? No sé si me expliqué con mi pregunta. Am, a ver, déjame ver si entendí. Dices, ¿cuál sería la diferencia Ajá. entre adoptar una actitud objetiva y, Ujú, y querer utilizar la historia para contribuir en algún aspecto a la sociedad? ajá. Um, mm, Ahí estamos apelando a cuáles son los que creemos que son los, digamos, las, entre comillas, funciones de la historiografía. Aquí vemos pues dos actitudes bastante diferentes. La de los historiadores que pretenden, como dijimos, tener esta actitud realista de decir las cosas como son, y la historia que explícitamente defiende el uso práctico de la historia para aportar a una, no sé, para aportar a algo. Yo creo que se puede, bueno, ya me preguntaste por la diferencia, ¿no? Yo creo que no hay como tal diferencia si se renuncian a esas actitudes. Es decir, si renunciamos a pensar que la historiografía puede ser realista, es decir, puede mostrarnos la realidad tal y como fue, pero también renunciamos a pensar que la historia simplemente puede ser práctica, es decir, puede tener fines utilitarios. Entonces yo creo que se puede hacer una historia que, como dice Moses, que busque cierta objetividad, pero siendo consciente que esa objetividad va a ser eventualmente útil. Es decir, si un historiador está haciendo historia sobre un conflicto entre dos partes, por ejemplo, ahí diría Moses, siendo objetivo es como contribuyes, no alimentando el conflicto, no posicionándote por una de las dos partes, por ejemplo, entre el conflicto Israel-Palestina. Un historiador lo que debe hacer es conciliar, es ser objetivo, pero con un fin ético muy particular, que es no alimentar un conflicto o no alimentar ideologías o formas de pensar que solo pueden agravar las cosas. Pero si queremos ver una diferencia, sí, si adoptamos estas actitudes radicalmente distintas, entonces sí hay una diferencia entre esta pretendida objetividad y entre la utilidad de la historia. Pero si nos deshacemos de esas concepciones radicales, entonces vemos que realmente no necesariamente debe haber una diferencia. Perfecto. Gracias, Luis. Bueno, ya tenemos aquí más preguntas. Vamos a comenzar con Débora Espinosa. Estuvo excelente, se ve que es algo complejo, pero me gustaría preguntar sobre tu propia posición. Ah, espera, porque se atravesaron aquí dos preguntas. Nos dice Débora, ¿tú en dónde crees que debería estar la historia? ¿En lo moral o en lo científico? Y la otra pregunta, para ti, ¿qué es la historia? Bueno, para responder a las primeras dos preguntas, bueno, son tres preguntas, ¿no? La primera es si tun, 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 mi propia posición. Bueno, son dos preguntas que se unen en una y una tercera. Eh, pues mi postura es ahorita una postura agnóstica, es decir, precisamente pretendo en mi tesis
eh, investigar cuáles son las formas en las que investigar más a fondo este debate. Y una de las cosas que ya me he dado cuenta haciendo esta investigación es que hay muchas ramas, muchos aspectos de la filosofía moral, de la filosofía que se dedica a estudiar eh, estas concepciones de la moral, cómo ha sido ignorada esa filosofía moral. Y yo creo que ese tipo de filosofía tiene mucho que decirnos a los historiadores sobre este debate. Porque esta filosofía se preocupa por cuestiones fundamentales, básicas, de cómo entendemos la moral, de si la moral se limita a los juicios de valor, por ejemplo, o si una narrativa también nos puede dar pautas morales, o si la moral es conocimiento, o si no lo es. Esa clase de preguntas son las que se hace la filosofía moral y son exactamente la clase de preguntas que han evitado los historiadores a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, lo que propongo yo no es adoptar una u otra postura, lo que propongo es, con base en esa filosofía que se ha preguntado por los fundamentos del pensamiento moral, entonces, ¿qué podemos decir sobre una obra historiográfica? Es decir, es no adoptar una postura como tal, sino adoptar una nueva perspectiva a los mismos problemas. Si resulta que con base en mi investigación se apoya una postura en específico y se puede rechazar con más facilidad otra, entonces esos serán los resultados. Pero no esa no sería mi intención con esta investigación, sino mostrar cómo ha funcionado el debate, evidenciar que se ha ignorado ciertos aspectos de la filosofía en ese debate y simplemente incorporarlos para hacer más completo la cuestión. Esa es mi posición, por así decirlo. Entonces, eh, si nos limitamos a lo que yo expliqué, si la historia debería estar en lo moral o en el científico, pues yo creo que, bueno, esto ya muy aparte de mi investigación de la tesis, yo en lo personal considero que hay veces en las que es pertinente que la historia tenga ese componente moral que defiende Dirk Moses, pero también estoy de acuerdo en el que debemos apostar por una visión, una perspectiva de la historia que nos permita no diferenciarla de otros aspectos de la realidad y por lo tanto utilizar los métodos que sean necesarios para investigarla, ya sea estadística, ayuda de la geología, la arqueología, la biología, etcétera. Y en ese sentido creo que no tienen por qué estar separadas como Moses argumenta al final. Y para mí, ¿qué es la historia? Pregunta Débora. Pues es simplemente el estudio de acciones que han ocurrido en el pasado. Así de sencillo. Eh, bueno, Maffer me dice que le ha gustado la exposición. Muchas gracias. Sí, me alegra que te haya dejado reflexiones. Es un tema complejo eh, y sí nos da mucho en qué pensar sobre nuestro propio trabajo como historiadores y sobre los fundamentos de nuestra propia producción histórica. Ok, Eh, pasamos con las siguientes preguntas. uh -huh. Em, ok, mm, An- se llama Angie Barón. Hola, gracias por la plática, me ha encantado. Tengo una duda. La definición sobre qué es la historia de cada uno de los autores, ¿cómo influye en este debate? Y también nos pregunta la misma persona, ¿cuáles son las consecuencias en la labor del historiador con respecto a este debate? Bueno, primero que nada, gracias por tu comentario. Qué bueno que también te haya parecido, te haya gustado la plática. Sobre la primera pregunta, sí, definitivamente la concepción que como pueden ver, que cada una de las cuatro posturas que presenté
presenta también una concepción muy distinta de cuáles son las funciones de la historia. Entonces sí, la concepción que un historiador pueda tener sobre cuáles deberían ser los objetivos de la disciplina histórica definitivamente están relacionadas con cuál será la relación entre moral e historia. En el caso de Lucien Febvre y Marc Bloch, por ejemplo, ya que ellos conciben que la historia es antes que nada una actividad intelectual, entonces para ellos no tiene ningún sentido actuar de jueces, así lo dicen ellos. Ellos piensan que son científicos, no jueces. Por otro lado, Hayden White no acepta esa concepción de la historia. Él piensa que la historia es esta actividad que simplemente ayuda a las personas a mostrar la realidad desde cierta perspectiva y al mismo tiempo sugiere una perspectiva diferente, una perspectiva utópica. Entonces, dependiendo de cuál sea la perspectiva utópica de cada historiador, aquí estoy usando la filosofía de White para entender a otros historiadores, pero aún así esa misma postura de White, como pueden ver, se relaciona directamente con qué es la ética para él. Pues la ética es este estado mental preconceptual, precognitivo. Pero al mismo tiempo, con esa herramienta de Hayden White, si concebimos la historia como dice White que debe funcionar, entonces se podrá asumir que la historia efectivamente es la forma en la que queremos ver el mundo y por lo tanto nuestra actividad histórica será por definición ética, pero es una de las cosas que rechaza Dirk Moses. Él dice, más bien, la moral es un resultado de una actitud conciliadora en el estudio de la historia, no un previo a eso. Entonces, esa es la forma en la que afecta en ese debate. Cómo concibes los objetivos de la historiografía afecta qué tanta importancia o peso le vas a dar y cómo vas a relacionar eh, ambas actividades, la histórica y la moral. Y la segunda pregunta es cuáles son las consecuencias en la labor historiador con respecto a este debate. Normalmente la filosofía de la historia y la teoría no es muy apreciada por los historiadores, entonces hay veces en los que el debate realmente no tiene lamentablemente, los debates filosóficos no tienen realmente repercusiones sobre la producción historiográfica, porque si nos ponemos a observar obras históricas de los últimos 30 años, hay unas que simplemente actúan como si nada hubiera pasado en el último siglo y hacen una historia que se parece mucho a las historias de finales del siglo XIX, que simplemente narran las cosas tal y como pasó. Por otro lado, sí hay otras historias que, aunque si bien no se alimentan directamente de ese debate, sí son los historiadores más conscientes de que la forma en la que representan la realidad, en la que conciben la historia, puede afectar en la forma en que los lectores van a igualmente concebir la historia y su relación con la moral. Entonces, bueno, para poner un ejemplo concreto, a finales del siglo XX, un historiador llamado George Kotkin, que es un historiador intelectual, acuñó un concepto que es el de moral turn, el giro moral de la historia. Y es que dice que en los últimos 20 años del siglo XX, los historiadores empezaron en este mismo contexto de este debate, como que se empezaron a dar cuenta más explícitamente, gracias a las aportaciones anteriores, que la historia sí podía estar relacionada con la ética de alguna u otra forma. Entonces, si bien no teorizaban sobre ello, se esforzaron por adoptar una actitud específica dependiendo de la historia que estuviesen haciendo. Si hacían historia de la esclavitud, por ejemplo, entonces el giro moral consistía en tomar una posición al respecto y
eh, mostrar una historia de acuerdo con los valores del mismo historiador. Es un ejemplo. No es muy, bueno, es relativamente concreto. Yo había prometido algo más concreto, pero es lo que puedo decir por ahora. Espero que haya quedado claro o que se haya entendido lo que quise decir. Aquí en el chat, tanto Débora como Angie pusieron un segundo comentario. Te leo primero el de Débora, que dice, muchas gracias. Entonces, para ti la labor del historiador se centra netamente en lo historiográfico. Eso por parte de Débora. Y Angie aquí puso otra cosa, permíteme. Dice, gracias. Entonces, ¿qué tan válido es contrastar esas diferentes visiones de la historia y la ética? Bueno, sobre lo que dijo Débora, sí, diría que sí. En general, desde mi perspectiva, la historia es una disciplina que se plantea problemas muy específicos y que es posible resolver esos problemas específicos con los medios que tenemos. No creo que la historia sea una ciencia, por ejemplo, pero no creo tampoco que sea simplemente una perspectiva, como piensa Hayden White, o una forma de ver las cosas nada más. Entonces, yo diría que sí se centra en lo historiográfico en la medida en que lo historiográfico consiste en la resolución de problemas históricos muy específicos. Ahora bien, si la pregunta es si la moral es un componente constitutivo de la historia, como lo piensa Helen White, es ahí lo que no lo estoy seguro. Tal vez hay textos en los que es pertinente que la moral sea un elemento constitutivo de la obra histórica y hay otros casos en los que no tendría sentido que lo fuera. Y lo que dijo Ángela, entonces, ¿qué tan válido es contrastar? Ya que las visiones de la relación entre historia y moral dependen de la perspectiva de historia, ¿qué tan válido es contrastar? Pues yo creo que es válido en la medida en la que pues sí nos podemos criticar ciertas formas de concebir la historia, podemos proponer otras formas de concebir la historia. Hayden White criticó a todos sus antecesores y a veces parecería que Hayden White terminó con la filosofía de la historia, simplemente se dio cuenta de cómo funciona la historiografía y ahí quedó todo. Pero como vimos, hay muchas críticas que se le pueden hacer a la concepción de la historia de Hayden White y a su vez creo que puede haber muchas críticas a la concepción que propone Dirk Moses. Entonces yo creo que es válido compararlas en la medida en que nos ayuda a comprender mucho mejor los problemas que surgen cuando nos preguntamos por los fundamentos del conocimiento histórico y de la producción del conocimiento histórico. No significa que vayamos a encontrar una concepción de la historia que sea más válida que las anteriores, sino que seremos conscientes de qué concepción de la historia estamos adoptando y por qué estamos adoptando una concepción y no otra. Y yo creo que aquí es muy valioso la crítica que se hace en las diferentes posturas entre sí. Y al final los historiadores decidirán qué tipo de historia quieren hacer y en función de eso producirán ese tipo de historia. Entonces, yo creo que por eso puede ser válido. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta de Mariana López Preciado. Nos dice, excelente exposición, Luis. Nos has ayudado a comprender más sobre el tema. Tengo dos preguntas para ti. Vamos con la primera. ¿Por qué es relevante en el estudio? ¿Por qué es relevante el estudio de la historiografía del siglo XX? Y bueno, la segunda pregunta. ¿Se vale cuestionar la moral a partir de la historia? Muchas gracias. Eh, bueno, complementando, bueno, primero gracias por tu opinión de la exposición. Le agradezco mucho que te haya parecido excelente. Y para contestar tus preguntas, creo que se complementa un poco con la pregunta de Ángela, porque creo que es relevante estudiar en general la historiografía en el siglo XX, porque de alguna forma así entendemos
cómo han cambiado los objetivos de la historiografía y cómo hemos visto las formas de concebir la historiografía, y a su vez podemos posicionarnos en esa pues tradición de estudios historiográficos y podemos o asumir las concepciones que se han propuesto o podemos rechazarlas, criticarlas y crear nuevas concepciones. Entonces, yo creo que es relevante entender cómo la historiografía ha cambiado a lo largo del siglo XX en la medida en que nosotros como historiadores nos interesa hacer historiografía y debemos saber qué es exactamente lo que estamos haciendo. Es decir, una vez que comprendemos que la historiografía comenzó a profesionalizarse en el siglo XIX con fines muy específicos para apoyar ciertos proyectos nacionalistas o por otro lado para entender cómo es que funciona la sociedad, por ejemplo, con la historiografía científica. Entonces entenderemos que en el siglo XX la historiografía ya había cumplido sus principales objetivos, que fue formar un conjunto de personas eh, que concibieran que era necesaria la existencia de estados nacionales. Pero eso se cuestionó en los años 60 y 70, como vimos con Hayden White, con otros historiadores diferentes como Carlo Ginzburg, con los microhistoriadores, que pensaron que la historia podría tener objetivos diferentes a simplemente ya sea promover proyectos nacionalistas o quedarse en lo puramente científico. Ahora parece ser que hay una tendencia a rescatar el aspecto práctico de la historiografía que fue eliminado a finales del siglo XIX. Y por otro lado se vale cuestionar la moral a partir de la historia. Ahí sí no estoy muy seguro de si sería muy pertinente basar nuestra vida, nuestras decisiones morales, simplemente con base en las decisiones de personas en el pasado. Las situaciones a las que nos enfrentamos son diferentes, nuestros dilemas morales a veces se parecen, a veces son diferentes, pero yo creo que al igual que muchos otros filósofos morales, que es posible separar es separar nuestros propios valores morales de lo que haya o no haya ocurrido en el pasado. Es decir, no creo que la historia sea fundamental para hacernos una idea en general de cómo debemos eh, comportarnos con las otras personas. Esa sería una respuesta rápida. Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando esta charla, vamos a leer unos comentarios más. Esperen, antes de que se me vayan, por favor, los que falten de llenar el formulario de asistencia, por favor, llénenlo, aquí se los dejo. Es para pasarme, pues nada más para asistencia. No les voy a mandar propaganda de Morena ni nada de eso, de ningún partido político, por favor. Y bueno, el siguiente comentario es de Diego CR. Dice, infinitas gracias por aportar esta interesante perspectiva que de manera personal no conocía y felicidades por lograr generar una ponencia tan concisa al respecto. Mm, bueno, gracias Diego por tu comentario. Y sí, bueno, tú no estudias historia, entonces me alegra que te haya quedado claro, considerando que hay eh, cosas que tal vez pude haber dado por hecho, porque varios de los asistentes sí estudian historia, pero me alegra que hayas visto la historia en general, la historiografía de otra perspectiva. Sí, qué bueno Mm, que sí lo puedes explicar así, porque te digo, historiografía es algo que en general la gente no conoce. Es algo ya meramente del historiador y pues es una palabra nueva. Y si este invitado lo logró comprender, pues me parece un gran ejercicio por parte tuya, Luis. gracias. ¿Pasamos al siguiente comentario o quieres decir algo más antes? No, solo reiterar mi agradecimiento a Diego. Muy bien, entonces vamos con el último comentario.
Nos dice aquí Mariana Villanueva. Gracias por la exposición. Siempre va a haber dificultad de opiniones cuando se trata de hablar de moral, pero dejaste muchas cosas en claro. Me recordó la exposición a la frase, la historia la escriben los ganadores. Eh, bueno, es una... Sí, a veces vienen a la mente estas concepciones que aprendemos en la escuela, como esa de la historia la escriben los ganadores. Y es verdad, a veces la historia la escriben los ganadores, pero también, como hemos visto, o más bien con base en las concepciones de historia que he expuesto, a veces la historia en realidad la escriben los perdedores, los que ven que las cosas simplemente no sucedieron como querían o como esperaban que sucediera, y por eso escriben historia. Por eso a veces son personajes como Tocqueville, que está muy disgustado con las tendencias democráticas que parecen guiar a Francia a mediados del siglo XX. Y a Tocqueville no le gusta la democracia, porque él es un aristócrata de viejo régimen. Y entonces él no hace historia para justificar el presente, sino como dice White, hace historia para proponer cómo pueden ser las cosas. Propone una perspectiva de la historia de tal forma que sugiera que el futuro puede ser diferente, que no necesariamente debemos abrazar ese presente democrático, como parece que todos lo están haciendo. Entonces, me alegra que hayas pensado en esas enseñanzas que a veces tenemos. Muy bien. Y pues bueno, ya el último comentario. Gabriel A. Andreu Montoya nos dice, felicidades Luis, excelente trabajo y brillante exposición. Gracias. Muchas gracias, me alegra que les haya parecido un buen trabajo. Muy bien, pues fue bastante interesante Luis y muy conciso. ¿Algún último comentario que quieras hacer antes de finalizar la charla de hoy? Pues esta es una introducción al tema, entonces si quieren leer más se pueden acercar a mí, la mayoría de ustedes me conoce, o a través de ti que me contacten. Y pues ya que acabe mi tesis de licenciatura, la recomiendo buscarla en la base de datos de la UNAM de tesis y ver cómo terminó este proyecto. Muy bien, Luis. Y Pues perdón, muchas no, gracias a perdón. todos por participar. Digo, por participar y por asistir. Muy bien, Luis. La bibliografía y si quieres tu correo, pásamelo y lo ponemos en la descripción del video de YouTube para que si a alguien le interesa contactarte por algo de esta exposición, te pueda contactar. No sé si te parezca la idea. Sí, sí, claro. Yo Muy te bien. paso los datos. Perfecto, pues entonces con esto terminamos la charla del día de hoy. Gracias a Luis Carlos Villanueva por esta presentación. También gracias a Luis Ángel que nos está apoyando con el soporte técnico. Y gracias a todo el público que nos estuvo acompañando el día de hoy. Les doy las gracias en nombre del programa Pilares y del gobierno de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Nos vemos.